Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Ley número 004, Ley de 31 de marzo de 2010. Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente ley, la Asamblea Legislativa Plurinacional, DSRTA, Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas. Marcelo Quiroga Santa Cruz, Capítulo y Disposiciones Generales, Artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, leyes, tratados y convenciones internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidoras y servidores públicos y exservidoras y exservidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, y personas naturales o jurídicas y representantes legales de personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que comprometan o afecten recursos del Estado, así como recuperar el patrimonio afectado del Estado a través de los órganos jurisdiccionales competentes. Artículo 2. Definición de corrupción. Es el requerimiento, o la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto, de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas, para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado. Artículo 3. Finalidad. La presente ley tiene por finalidad, la prevención, acabar con la impunidad en hechos de corrupción y la efectiva lucha contra la corrupción, recuperación y protección del patrimonio del Estado, con la participación activa de las entidades públicas, privadas y la sociedad civil. Artículo 4. Principios. Los principios que rigen la presente ley son, summa camaña, vivir bien, complementariedad entre el acceso y el disfrute de los bienes materiales y la realización afectiva, subjetiva y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos. Ama suwa, no seas ladrón, uana machapitia, no robar. Toda persona nacional o extranjera debe velar por los bienes y patrimonio del Estado, tiene la obligación de protegerlos y custodiarlos como si fueran propios, en beneficio del bien común. Ética es el comportamiento de la persona conforme a los principios morales de servicio a la comunidad, reflejados en valores de honestidad, transparencia, integridad, probidad, responsabilidad y eficiencia. Transparencia es la práctica y manejo visible de los recursos del Estado por las servidoras y servidores públicos, así como personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que presten servicios o comprometan recursos del Estado. Gratuidad. La investigación y la administración de justicia en temas de lucha contra la corrupción tienen carácter gratuito. Celeridad. Los mecanismos de investigación y administración de justicia en temas de lucha contra la corrupción deben ser prontos y oportunos. Defensa del patrimonio del Estado. Se rige por la obligación constitucional que tiene toda boliviana o boliviano de precautelar y resguardar el patrimonio del Estado, denunciando todo acto o hecho de corrupción. Cooperación amplia. Todas las entidades que tienen la misión de la lucha contra la corrupción deberán cooperarse mutuamente, trabajando de manera coordinada e intercambiando información sin restricción. Imparcialidad en la administración de justicia. Toda boliviana y boliviano tiene el derecho a una pronta, efectiva y transparente administración de justicia. Artículo 5. Ámbito de aplicación. Y, la presente ley se aplica. 1. Los servidores y exservidores públicos de todos los órganos del Estado plurinacional, sus entidades e instituciones del nivel central, descentralizadas o desconcentradas, y de las entidades territoriales autónomas, departamentales, municipales, regionales e indígena originario campesinas. 2. Ministerio Público, Procuraduría General de Estado, Defensoría del Pueblo, Banco Central de Bolivia, Contraloría General del Estado, universidades y otras entidades de la estructura del Estado. 3. Fuerzas Armadas y Policía Boliviana,
4. Entidades u organizaciones en las que el Estado tenga participación patrimonial, independientemente de su naturaleza jurídica. 5. Personas privadas, naturales o jurídicas y todas aquellas personas que no siendo servidores públicos. Artículo 6. Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, y se crea el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, que estará integrada por a. Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción B. Grande, Ministerio de Gobierno C. Ministerio Público D. Contraloría General del Estado E. Unidad de Investigaciones Financieras F. Procuraduría General del Estado G. Representantes de la sociedad civil organizada, de acuerdo a lo establecido en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado y la Ley. 2. El Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, estará presidido por el titular del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Las entidades que integran el Consejo son independientes en el cumplimiento de sus atribuciones específicas, en el marco de la Constitución Política del Estado y las leyes. 3. El Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, deberá reunirse en forma ordinaria por lo menos 4 veces al año y extraordinariamente a convocatoria de 4 de sus miembros. Artículo 7. Atribuciones del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas. Las atribuciones del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas son las siguientes. 1. Proponer, supervisar y fiscalizar las políticas públicas, orientadas a prevenir y sancionar actos de corrupción, para proteger y recuperar el patrimonio del Estado. 2. Aprobar el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, elaborado por el Ministerio del Ramo, responsable de esas funciones. 3. Evaluar la ejecución del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. 4. Relacionarse con los gobiernos autónomos en lo relativo a sus atribuciones, conforme a la normativa establecida por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Artículo 8. Obligación del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas de informar sobre resultados. El Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas tiene la obligación de informar anualmente al presidente del Estado Plurinacional, a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la sociedad civil organizada, sobre el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción y las metas y resultados alcanzados en su ejecución. Artículo 9. Control social. De conformidad con la Constitución Política del Estado, el control social será ejercido para prevenir y luchar contra la corrupción. Podrán participar del control social todos los actores sociales, de manera individual y diagonal o colectiva. Artículo 10. Derechos y atribuciones del control social. De manera enunciativa pero no limitativa, son derechos y atribuciones del control social: a. Identificar y denunciar hechos de corrupción ante autoridades competentes, o identificar y denunciar la falta de transparencia ante las autoridades competentes. c. Coadyuvar en los procesos administrativos y judiciales por hechos y delitos de corrupción. Artículo 11. Tribunales y juzgados anticorrupción, y se crea los tribunales y juzgados anticorrupción, los cuales tendrán competencia para conocer y resolver procesos penales en materia de corrupción y delitos vinculados, todo en el marco de respeto al pluralismo jurídico. 2. El Consejo de la Magistratura designará en cada departamento el número de jueces necesarios para conocer y resolver los procesos, de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Artículo 12. Fiscales especializados anticorrupción.
El fiscal general del Estado, conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público, designará en cada departamento a los fiscales, especializados y dedicados exclusivamente a la investigación y acusación de los delitos de corrupción y delitos vinculados. Artículo 13. Investigadores especializados de la Policía Boliviana. La Policía Boliviana contará con investigadores especializados anticorrupción, dentro de una división de lucha contra la corrupción en cada departamento, quienes desempeñarán sus actividades bajo la dirección funcional de los fiscales. Artículo 14. Obligación de constituirse en parte querellante, la máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o las autoridades llamadas por ley, deberán constituirse obligatoriamente en parte querellante de los delitos de corrupción y vinculados, una vez conocidos estos, debiendo promover las acciones legales correspondientes ante las instancias competentes. Su omisión importará incurrir en el delito de incumplimiento de deberes y otros que correspondan, de conformidad con la presente ley, dicción al que tomó conocimiento inicial del proceso. A. Solicitud de la parte interesada levantará la reserva de identidad en el plazo máximo de 72 horas, sin perjuicio, que el acusado inicie la acción recriminatoria contra el titular de la acción penal. Artículo 18. Atribuciones de la Unidad de Investigaciones Financieras. Además de las establecidas por ley, la Unidad de Investigaciones Financieras tendrá las siguientes atribuciones. 1. A requerimiento escrito del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Procuraduría General del Estado y diagonal o de los fiscales anticorrupción, o de oficio, analizará y realizará actividades de inteligencia financiera y patrimonial, para identificar presuntos hechos o delitos de corrupción. 2. Remitir los resultados del análisis y antecedentes al Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Procuraduría General del Estado, Ministerio Público y a la autoridad jurisdiccional competente, cuando así corresponda. Artículo 19. Exención de secreto o confidencialidad, y no se podrá invocar secreto o confidencialidad en materia de valores y seguros, comercial, tributario y económico cuando la Unidad de Investigaciones Financieras, Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado requieran información para el cumplimiento de sus funciones. Esta información será obtenida sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal ni trámite previo alguno. 2. La información obtenida solo podrá ser utilizada a objeto de investigar delitos de corrupción y vinculados, y estará libre de todo pago de valores judiciales y administrativos. Artículo 20. Exención de secreto bancario para investigación de delitos de corrupción, y no existe confidencialidad en cuanto a las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en procesos judiciales, en los casos en que se presuma la comisión de delitos financieros, en los que se investiguen fortunas, en los que se investiguen delitos de corrupción y en procesos de recuperación de bienes defraudados al Estado. 2. Los servidores públicos podrán renunciar de manera voluntaria al secreto bancario. La renuncia efectuada quedará sin efecto cuando el servidor público concluya sus funciones. Artículo 21. Deber de informar, y tienen el deber de remitir toda la información solicitada por la Unidad de Investigaciones Financieras. Dentro de una investigación que se esté llevando a cabo, las siguientes entidades y sujetos dedicados a compra y venta de armas de fuego, vehículos, metales, obras de arte, sellos postales y objetos arqueológicos. B. Grande. Comercio de joyas, piedras preciosas y monedas. C. Juegos de azar, casinos, loterías y bingos. D. Actividades hoteleras, de turismo y de agencias de viaje. E. Actividades relacionadas con la cadena productiva de recursos naturales estratégicos. F. Actividades relacionadas con la construcción de carreteras y diagonal o infraestructura vial. G. Despachadores de aduanas, y empresas de importación y exportación. H. Organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones. Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. I.
Actividades inmobiliarias, y de compra y venta de inmuebles. J. Servicios de inversión. K. Partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. L. Actividades con movimiento de efectivos susceptibles de ser utilizadas para el lavado de dinero y otras actividades financieras, económicas, comerciales, establecidas en el Código de Comercio. 2. Las entidades o sujetos mencionados en los incisos anteriores deberán informar de oficio a la Unidad de Investigaciones Financieras cuando en el ejercicio de sus funciones y diagonal o actividades detecten la posible comisión de hechos o delitos de corrupción. Artículo 22. Manejo de la información, y la información obtenida por la Unidad de Investigaciones Financieras no podrá ser compartida ni publicada en la fase de análisis e investigación. 2. Cuando la Unidad de Investigaciones Financieras considere que la información contiene presuntos hechos de corrupción, la remitirá con todos sus antecedentes al Ministerio Público y la pondrá en conocimiento del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y de la Procuraduría General del Estado. 3. Esta información valorada por el Ministerio Público podrá ser presentada como prueba en los procesos penales. Artículo 23. Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado, y créase el Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado, SILLARBE, a cargo del Ministerio de Transparencia Institucional y Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas. Marcelo Quiroga Santa Cruz, Lucha contra la Corrupción. El mismo tiene por objeto la centralización e intercambio de información de las entidades relacionadas con la lucha contra la corrupción, para diseñar y aplicar políticas y estrategias preventivas, represivas y sancionatorias, además del eficiente seguimiento y monitoreo de procesos en el ámbito de la lucha contra la corrupción. 2. El SILLARBE tendrá dentro sus atribuciones la verificación de oficio de las declaraciones juradas de bienes y rentas de aquellos servidores públicos clasificados de acuerdo a indicadores, parámetros y criterios definidos por las entidades relacionadas con la lucha contra la corrupción. 3. Un decreto supremo establecerá sus alcances, organización interna, atribuciones y procedimientos a ser aplicados. Capítulo 3. Delitos de corrupción. Artículo 24. Sistematización de los delitos de corrupción y vinculados. Además de los tipificados en el presente capítulo, se consideran delitos de corrupción los contenidos en los siguientes artículos del Código Penal: 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, párrafo segundo de los artículos 153 y 154, 157, 158, 172 bis, párrafo cuarto del artículo 173, 173 bis, 174, 221, párrafo primero de los artículos 222 y 224, párrafo segundo del artículo 225, son considerados delitos vinculados con corrupción, los contenidos en los siguientes artículos del Código Penal: 132, 132 bis, 143, 150 bis, 153, 154, 177, 185 bis, 228, 228 bis, 229 y 230. Artículo 25. Creación de nuevos tipos penales. Se crean los siguientes tipos penales: 1. Uso indebido de bienes y servicios públicos. 2. Enriquecimiento ilícito. 3. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. 4. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito. 5. Cohecho activo transnacional. 6. Cohecho pasivo transnacional. 7. Obstrucción de la justicia. Y 8. Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. Artículo 26.
Uso indebido de bienes y servicios públicos. La servidora pública o el servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones, a las cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años, si por el uso indebido, el bien sufriere deterioro, destrozos o pereciere, la pena será de 3 a 8 años y reparación del daño causado. La pena del párrafo primero será aplicada al particular o servidor público que utilice los servicios de personas remuneradas por el Estado o de personas que se encuentren en el cumplimiento de un deber legal, dándoles un fin distinto para los cuales fueron contratados o destinados. Artículo 27. Enriquecimiento ilícito. La servidora pública o servidor público, que hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos y que no pueda ser justificado, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y diagonal o cargos electos, multa de 200 hasta 500 días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Artículo 28. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. La persona natural que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionada con la privación de libertad de 3 a 8 años, multa de 100 a 300 días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Incurrirán en el mismo delito y la misma pena los representantes o exrepresentantes legales de las personas jurídicas que mediante actividad privada hubieren incrementado el patrimonio de la persona jurídica, afectando el patrimonio del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad lícita. Adicionalmente, la persona jurídica restituirá al Estado los bienes que le hubiesen sido afectados además de los obtenidos como producto del delito y será sancionada con una multa del 25% de su patrimonio. Artículo 29. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito. El que con la finalidad de ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial previsto en los artículos precedentes, facilitare su nombre o participar en actividades económicas, financieras y 16. Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, comerciales, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y diagonal o cargos electos y multa de 50 a 500 días. Artículo 30. Cohecho activo transnacional. El que prometiere, ofreciere u otorgare en forma directa o indirecta, a un funcionario público extranjero, o de una organización internacional pública, beneficios como dádivas, favores o ventajas, que redunden en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe, o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones para obtener o mantener un beneficio indebido en relación con la realización de actividades comerciales internacionales, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 100 a 500 días. Artículo 31. Cohecho pasivo transnacional. El funcionario público extranjero o funcionario de una organización internacional pública que solicitare o aceptare en forma directa o indirecta un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 50 a 500 días. Artículo 32. Obstrucción de la justicia. El que utilice fuerza física, amenazas, intimidación, promesas, ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en procesos por delitos de corrupción, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 30 a 500 días. Se agravará la sanción en una mitad a quienes utilicen la fuerza física, amenazas o intimación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de jueces, fiscales, policías y otros servidores responsables de luchar contra la corrupción. Artículo 33.
Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. El que falseare o omitiere insertar los datos económicos, financieros o patrimoniales, que la declaración jurada de bienes y rentas deba contener, incurrirá en privación de libertad de 1 a 4 años y multa de 50 a 200 días. Artículo 34. Modificaciones e incorporaciones al Código Penal. Se modifican los artículos 105, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 157, 173, 173 bis, 174, 177, 185 bis, 221, 222, 224, 225, 228, 229 y 230 del Código Penal, y se incorporan los artículos 150 bis, 172 bis y 228 bis. De acuerdo al siguiente texto, artículo 105, términos para la prescripción de la pena. La potestad para ejecutar la pena prescribe, 1, en 10 años, si se trata de pena privativa de libertad mayor de 6 años, 2, en 7 años, tratándose de penas privativas de libertad, menores de 6 años y mayores de 2, 3, en 5 años, si se trata de las demás penas. Estos plazos empezarán a correr desde el día de la notificación con la sentencia condenatoria, o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiera empezado a cumplirse. No procederá la prescripción de la pena, bajo ninguna circunstancia, en delitos de corrupción. Artículo 142. Peculado. La servidora o el servidor público que aprovechando del cargo que desempeña se apropiare de dinero, valores o bienes de cuya administración, cobro o custodia se hallare encargado, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 200 a 500 días. Artículo 144. Malversación. La servidora o el servidor público que diere a los caudales que administra, percibe o custodia, una aplicación distinta de aquella que estuvieren destinados, será sancionada con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 100 a 250 días. Si del hecho resultare daño o entorpecimiento para el servicio público, la sanción será agravada en 1/3. Artículo 145. Cohecho pasivo propio. La servidora o el servidor público o autoridad que para hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus funciones o contrario a los deberes de su cargo, recibiere directamente o por interpuesta persona, para sí o un tercero, dádivas o cualquier otra ventaja o aceptare ofrecimientos o promesas, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 50 a 150 días. Artículo 146. Uso indebido de influencias. La servidora o el servidor público o autoridad que directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas obtuviere ventajas o beneficios, para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 100 a 500 días. Artículo 147. Beneficios en razón del cargo. La servidora, o el servidor público o autoridad que en consideración a su cargo admitiere regalos u otros beneficios, será sancionado, con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 100 a 250 días. Artículo 149. Omisión de declaración de bienes y rentas. La servidora o el servidor público que conforme a la ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas a tiempo de tomar posesión o a tiempo de dejar su cargo y no lo hiciere, será sancionado con multa de 30 días. Artículo 150. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. La servidora o el servidor público que por sí o por interpuesta persona o por acto simulado se interesare y obtuviere para sí o para tercero un beneficio en cualquier contrato, suministro, subasta u operación en
que interviene en razón de su cargo, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 30 a 500 días. Artículo 150 bis. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas por particulares. El delito previsto en el artículo anterior también será aplicado a los árbitros, peritos, auditores, contadores, martilleros o rematadores, y demás profesionales respecto a los actos en los cuales por razón de su oficio intervienen, y a los tutores, curadores, albaceas y síndicos respecto de los bienes pertenecientes a sus pupilos, curados, testamentarias, concursos, liquidaciones y actos análogos, con una pena privativa de libertad de 5 a 10 años y multa de 30 a 500 días. Artículo 151. Concusión. La servidora o el servidor público o autoridad que con abuso de su condición o funciones, directa o indirectamente, exigiere o obtuviere dinero u otra ventaja ilegítima o en proporción superior a la fijada legalmente, en beneficio propio o de un tercero, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años. Artículo 152. Exacciones. La servidora o el servidor público que exigiere u obtuviere las exacciones expresadas en el artículo anterior para convertirlas en beneficio de la administración pública, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. Si se usare de alguna violencia en los casos de los artículos anteriores, la sanción será agravada en un tercio. Artículo 153. Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. La servidora o el servidor público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años. La misma pena será aplicada cuando la resolución sea emitida por un fiscal. Si el delito ocasionare daño económico al Estado, la pena será agravada en un tercio. Artículo 154. Incumplimiento de deberes. La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. La pena será agravada en un tercio cuando el delito ocasione daño económico al Estado. Artículo 157. Nombramientos ilegales. Será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años y multa de 30 a 100 días. La servidora o el servidor público que propusiere en terna o nombrare para un cargo público a persona que no reuniere las condiciones legales para su desempeño. Artículo 172 bis. Receptación proveniente de delitos de corrupción. El que después de haberse cometido un delito de corrupción ayudare a su autor a asegurar el beneficio o resultado del mismo o recibiere, ocultare, vendiere o comprare a sabiendas las ganancias resultantes del delito, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y el decomiso de los bienes obtenidos ilícitamente. Artículo 173. Prevaricato. La jueza o el juez, que en el ejercicio de sus funciones dictare resoluciones manifiestamente contrarias a la ley, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años, si como resultado del prevaricato en proceso penal se condenare a una persona inocente, se le impusiere pena más grave que la justificable o se aplicare ilegítimamente la detención preventiva, la pena será agravada en un tercio a la establecida en el párrafo anterior. Los árbitros amigables componedores o quien desempeñare funciones análogas de decisión o resolución y que incurran en este delito, tendrán una pena privativa de libertad de 3 a 8 años. Si se causare daño económico al Estado será agravada en un tercio. Artículo 173 bis. Cohecho pasivo de la jueza, juez o fiscal, la jueza, el juez o fiscal que aceptare promesas o dádivas, para dictar, demorar u omitir dictar una resolución o fallo en asunto sometido a su competencia, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años y con multa de 200 a 500 días, más la inhabilitación especial para acceder a cualquier función pública y diagonal o cargos electos. Idéntica sanción será impuesta a los abogados que con igual finalidad y efecto, concertaren dichos consorcios con uno o varios jueces o fiscales, o formaren también parte de ellos. Artículo 174. Consorcio de jueces,
fiscales y diagonal o abogados, la jueza, el juez o fiscal que concertare la formación de consorcios con uno o varios abogados, o formare parte de ellos, con el objeto de procurarse ventajas económicas ilícitas en detrimento de la sana administración de justicia, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años, artículo 177, negativa o retardo de justicia. El funcionario judicial o administrativo que en ejercicio de la función pública con jurisdicción y competencia, administrando justicia, retardare o incumpliere los términos en los cuales les corresponda pronunciarse sobre los trámites, gestiones, resoluciones o sentencias conforme a las leyes procedimentales, a la equidad y justicia y a la pronta administración de ella, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años, artículo 185 bis. Legitimación de ganancias ilícitas. El que adquiera, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de elaboración, tráfico ilícito de sustancias controladas, contrabando, corrupción, organizaciones criminales, asociaciones delictuosas, tráfico y trata de personas, tráfico de órganos humanos, tráfico de armas y terrorismo, con la finalidad de ocultar o encubrir su naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o propiedad, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y diagonal o cargos electos y multa de 200 a 500 días. Este delito se aplicará también a las conductas descritas previamente aunque los delitos de los cuales proceden las ganancias ilícitas hubieran sido cometidos total o parcialmente en otro país, siempre que esos hechos sean considerados delictivos en ambos países. El que facilite o incite a la comisión de este delito, será sancionado con privación de libertad de 4 a 8 años. Se ratifica que el delito de la legitimación de ganancias ilícitas es autónomo y será investigado, enjuiciado y sentenciado, sin necesidad de sentencia condenatoria previa, respecto a los delitos mencionados en el primer párrafo, artículo 221, contratos lesivos al Estado. La servidora o el servidor público que a sabiendas celebrare contratos en perjuicio del Estado o de entidades autónomas, autárquicas, mixtas o descentralizadas, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años. En caso de que actuare culposamente, la pena será de privación de libertad de 1 a 4 años. El particular que en las mismas condiciones anteriores celebrare contrato perjudicial a la economía nacional, será sancionado con reclusión de 3 a 8 años. Artículo 222. Incumplimiento de contratos. El que habiendo celebrado contratos con el Estado o con las entidades a que se refiere el artículo anterior, no los cumpliere sin justa causa, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años. Si el incumplimiento derivare de culpa del obligado, este será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. Artículo 224. Conducta antieconómica. La servidora o el servidor público o el que hallándose en el ejercicio de cargos, directivos u otros de responsabilidad, en instituciones o empresas estatales, causare por mala administración, dirección técnica o por cualquier otra causa, daños al patrimonio de ellas o a los intereses del Estado, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años. Si actuare culposamente, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. Artículo 225. Infidencia económica. La servidora o el servidor público o el que en razón de su cargo o funciones se hallare en posesión de datos o noticias que deba guardar en reserva, relativos a la política económica y los revelare, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. Incurrirá en la misma sanción, agravada en 1/3, la servidora o el servidor público o el que en las condiciones anteriores usare o revelare dichos datos o noticias en beneficio propio o de terceros. Si obrare culposamente, la pena será rebajada en 1/3. Artículo 228. Contribuciones y ventajas ilegítimas. El que abusando de su condición de dirigente o el que simulando funciones, representaciones, instrucciones u órdenes superiores, por sí o por interpuesta persona, exigiere u obtuviere,
dinero u otra ventaja económica en beneficio propio o de tercero, será sancionado con privación de libertad de 1 a 3 años. Si el autor fuere servidora o servidor público, la pena será agravada en 1/3. Artículo 228 bis. Contribuciones y ventajas ilegítimas de la servidora o servidor público. Si la conducta descrita en el artículo anterior hubiere sido cometida por servidora o servidor público, causando daño económico al Estado, la pena será de privación de libertad de 3 a 8 años. Artículo 229. Sociedades o asociaciones ficticias. El que organizare o dirigiere sociedades, cooperativas u otras asociaciones ficticias para obtener por estos medios beneficios o privilegios indebidos, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años y multa de 100 a 500 días. Si fuere servidora o servidor público el que por sí o por interpuesta persona cometiere el delito, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 30 a 100 días. Artículo 230. Franquicias, liberaciones o privilegios ilegales. El que obtuviere, usare o negociare ilegalmente liberaciones, franquicias, privilegios diplomáticos o de otra naturaleza, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años. La servidora o el servidor público que concediere, usare o negociare ilegalmente tales liberaciones, franquicias o privilegios, será sancionado con la pena establecida en el párrafo anterior, agravada en 1/3. Artículo 35. Denuncia voluntaria. Toda persona que hubiere participado o participe como instigador, cómplice o encubridor, que voluntariamente denuncie y colabore en la investigación y juzgamiento de los delitos sistematizados en los artículos 24 y 25 de la presente ley, se beneficiará con la reducción de 2/3 de la pena que le correspondiere. Capítulo I. Chica. Inclusiones y modificaciones al Código de Procedimiento Penal, Código Civil y Ley Orgánica del Ministerio Público. Artículo 36. Inclusión de artículos en el Código de Procedimiento Penal. Se incluyen en el Código de Procedimiento Penal los artículos 29 bis, 91 bis, 148 bis, 253 bis y 344 bis. Según el siguiente texto, artículo 29 bis. Imprescriptibilidad. De conformidad con el artículo 112 de la Constitución Política del Estado, los delitos cometidos por servidoras o servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. Artículo 91 bis. Prosecución del juicio en rebeldía. Cuando se declare la rebeldía de un imputado dentro del proceso penal por los delitos establecidos en los artículos 24, 25 y siguientes de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, el proceso no se suspenderá con respecto del rebelde. El Estado designará un defensor de oficio y el imputado será juzgado en rebeldía, juntamente con los demás imputados presentes. Artículo 148 bis. Recuperación de bienes en el extranjero. El Estado podrá solicitar a las autoridades extranjeras la cooperación necesaria y efectiva para recuperar bienes y activos sustraídos por servidoras o servidores y exservidoras o exservidores públicos, objeto o producto de delitos de corrupción y delitos vinculados que se encuentren fuera del país. Artículo 253 bis. Trámite de incautación en delitos de corrupción. En el caso de delitos de corrupción que causen grave daño al Estado, desde el inicio de las investigaciones, previo requerimiento fiscal a la autoridad jurisdiccional competente y en un plazo perentorio de 5 días, se procederá a la incautación de los bienes y activos que razonablemente se presuman medio, instrumento o resultado del delito, con inventario completo en presencia de un notario de fe pública, designando al depositario de acuerdo a ley, y concluidos los trámites de la causa el órgano jurisdiccional dispondrá, en sentencia, la confiscación de tales bienes y activos a favor del Estado si corresponde. Artículo 344 bis.
Procedimiento de juicio oral en rebeldía por delitos de corrupción. En caso de constatarse la incomparecencia del imputado por delitos de corrupción, se lo declarará rebelde y se señalará nuevo día de audiencia de juicio oral para su celebración en su ausencia, con la participación de su defensor de oficio. En este caso, se notificará al rebelde con esta resolución mediante edictos. Artículo 37. Modificaciones al Código de Procedimiento Penal. Se modifican los artículos 90, 366 y 368 del Código de Procedimiento Penal, según el siguiente texto. Artículo 90. Efectos de la rebeldía. La declaratoria de rebeldía no suspenderá la etapa preparatoria. Cuando sea declarada durante el juicio, este se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes, excepto en los delitos de corrupción, debiendo proseguirse la acción penal en contra de todos los imputados. Estando, o no presentes, la declaratoria de rebeldía interrumpe la prescripción. Artículo 366. Suspensión condicional de la pena. La jueza, o el juez o tribunal, previo los informes necesarios y tomando en cuenta los móviles o causas que hayan inducido al delito, la naturaleza y modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena cuando concurran los siguientes requisitos. 1. Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de 3 años de duración. 2. Que el condenado no haya sido objeto de condena anterior por delito doloso en los últimos 5 años. La suspensión condicional de la pena no procede en delitos de corrupción. Artículo 368. Perdón judicial. La jueza o el juez o tribunal al dictar sentencia condenatoria, concederá el perdón judicial al autor o partícipe que por un primer delito haya sido condenado a pena privativa de libertad no mayor a 2 años, no procederá el perdón judicial, bajo ninguna circunstancia, en delitos de corrupción. Artículo 38. Régimen aplicable a la investigación. Los delitos de corrupción se acogerán en su procedimiento de investigación y juzgamiento a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, en todo lo que no contravenga a lo dispuesto en esta ley. Artículo 39. Modificaciones al Código Civil. Se modifican los artículos 1502, 1552 y 1553 del Código Civil, de acuerdo al siguiente texto. Artículo 1502. Excepciones. La prescripción no corre, 1. Contra quien reside o se encuentra fuera del territorio nacional en servicio del Estado, hasta 30 días después de haber cesado en sus funciones. 2. Contra el acreedor de una obligación sujeta a condición o día fijo, hasta que la condición se cumpla o el día llegue. 3. Contra el heredero con beneficio de inventario, respecto a los créditos que tenga contra la sucesión. 4. Entre cónyuges. 5. Respecto a una acción de garantía, hasta que tenga lugar la evicción. 6. En cuanto a las deudas por daños económicos causados al Estado. 7. En los demás casos establecidos por la ley. Artículo 1552. Anotación preventiva en el registro, y podrán pedir a la autoridad jurisdiccional la anotación preventiva de sus derechos en el registro público. 1. Quien demanda en juicio la propiedad de bienes inmuebles, o que se constituya, declare, modifique o extinga cualquier derecho real. 2. Quien obtiene a su favor providencia de secuestro o mandamiento de embargo ejecutado sobre bienes inmuebles del deudor. 3. Quien en cualquier juicio obtiene sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada por la que se condena al demandado a que cumpla una obligación. 4. Quien deduce demanda para obtener sentencia sobre impedimentos o prohibiciones que limiten o restrinjan la libre disposición de los bienes, según el artículo 1540 inciso 14. 5. Quien tenga un título, cuya inscripción definitiva no puede hacerse por falta de algún requisito subsanable. 6. La Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, para efectos de protección del patrimonio del Estado. 2. En los casos previstos por el artículo presente y cuando se trate de bienes muebles sujetos a registro, la anotación se practicará en los registros correspondientes. Artículo 1553. Término de la anotación preventiva, y la anotación preventiva caducará hacia los 2 años de
su fecha no es convertida en inscripción, el juez puede prorrogar el término por un nuevo lapso de un año, que no perjudicará a terceros si no se asienta a su vez en el registro. 2. La anotación preventiva se convertirá en inscripción cuando se presente la sentencia favorable pasada en autoridad de cosa juzgada, o se demuestre haberse subsanado la causa que impedía momentáneamente la inscripción y ella en estos casos produce todos sus efectos desde la fecha de la anotación, sin embargo de cualesquier derecho inscrito en el intervalo. 3. La anotación preventiva a favor del Estado caducará a los 4 años, prorrogables a 2 más, si no es convertida en inscripción definitiva. Artículo 40. Inclusión en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Se incluye el numeral 36 del artículo 36 de la Ley número 2175, Ley Orgánica del Ministerio Público, con el siguiente texto: 36. Designar en cada departamento a los fiscales especializados y dedicados exclusivamente a la investigación y acusación de los delitos de corrupción. Disposición derogatoria, única. Quedan derogadas las siguientes normas. A. Artículo 158 de la Ley número 1488 de 14 de abril de 1993, Ley de Bancos y Entidades Financieras, modificada por la Ley número 2297 de 20 de diciembre de 2001, Ley de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera. B. Grande. Toda disposición legal contraria a la presente ley, disposiciones transitorias. Primera, hasta que los juzgados anticorrupción creados en el artículo 11 de la presente ley no se encuentren en funcionamiento, los jueces que conocen y tramitan procesos penales, otorgarán prioridad en el trámite y resolución a los procesos en los que estén en juego los intereses del Estado. Segunda, los casos que se tramiten por delitos de corrupción, deberán ser conocidos por las juezas, los jueces y tribunales, hasta que se elijan a los nuevos juzgados anticorrupción y, posteriormente serán trasladados a ellos. Disposiciones finales. Primera, las acciones de investigación y juzgamiento de delitos permanentes de corrupción y vinculados a esta, establecidos en el artículo 25 numerales 2 y 3 de la presente ley, deben ser aplicados por las autoridades competentes en el marco del artículo 123 de la Constitución Política del Estado, los numerales 1, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 25, serán tramitados en el marco del artículo 116, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado. Segunda, del financiamiento. El Estado garantizará el financiamiento anual de las políticas y proyectos de lucha contra la corrupción con recursos propios, para garantizar adecuados márgenes de investigación, acusación y juzgamiento. Remítase al órgano ejecutivo. Para fines constitucionales, es dada en la sala de sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los 29 días del mes de marzo del año 2010, firmado, René Oscar Martínez, Callao Anca, Héctor Enrique Arce Saconeta, Andrés Avilca Daza, Clementina Garnica Cruz, José Antonio Yucra Paredes, Pedro Nunicaiti. Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, a los 31 días del mes de marzo de 2010 años. F.D. Evo Morales Aima, Oscar Coca Antesana, Sacha Sergio Llorenti Solís, Nilda Copa Condori, Nardi Suxo Iturri. 31. www.transparencia.gov.grande.bolinea gratuita. 819-1988 Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Potosí, Sucre, Trinidad, La Paz, Avenida Capitán Ravelo número 2101, CE, Prolongación Beni número 20, Plaza 14 de septiembre, Avenida Julio Arce, CE, Urcuyo número 49, CE, María Luisa Vieira número 450. Plaza 10 de noviembre, Edificio Capitán Ravelo, Edificio Casanovas piso 6 SOF 2, Acera Oeste número 252, Esquina Manuel Álvarez, Pasada C. Bolívar, entre C. José Natuzzi 9 de abril, número 1961. Teléfono, 2-211-57-242-118.306. Primer.
Anillo, Casa de Justicia, Edificio ABC piso 6. Edificio ABC, Oficina Forestal Beni, Edificio de la Prefectura Fax, 2-215-3084, teléfono, 3-311-62-34, teléfono, 4-414-0046, teléfono fax, 4-665-8060, teléfono, 4-691-2024, teléfono, 3-463-4036, teléfono, 4-622-7357.